El sonido amortiguado de la música reverberaba en las paredes de la casa de al lado, y mi corazón se aceleró cuando atravesé la puerta lateral, colándome en la fiesta de mi vecino. Las luces parpadeaban en tonos de neón, bailando sobre caras animadas que reían y brindaban. Era una escena de ligereza y despreocupación, un marcado contraste con la silenciosa tormenta que se avecinaba. Al principio, solo sentía curiosidad. Una fiesta que nadie había mencionado, una invitación que no había pasado por mi mesa. Algo me parecía extraño, pero lo ignoré, pensando que era una noche más. Caminé entre la gente, buscando una cara conocida, pero nada parecía fuera de lo normal hasta ese momento. Y entonces los vi. La escena parecía sacada de una pesadilla. En el rincón más alejado de la habitación, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara olvidada, estaba mi mujer. Y él. Sus miradas se cruzaron, sus manos se tocaron sutilmente y su risa, una risa que no era para mí. Mi mundo se detuvo. El ruido de alrededor se amortiguó, como si todo estuviera sumergido. Ella inclinó la cabeza hacia él y los dos rieron juntos, tan cerca que sus labios casi se tocaron. Se le escapó un suspiro, seguido de una sonrisa que no había visto en meses. Cada detalle de aquel momento quedó grabado en mi mente con cruel claridad. Me temblaban las manos y el aire parecía escapárseme de los pulmones. Como alguien que creía saberlo todo sobre ella, como alguien que la quería más de lo que me quería a mí mismo, no podía entender lo que estaba viendo. ¿Está seguro de que no sospecha? Oí su voz, baja pero lo suficientemente clara como para golpearme como un mazazo. ¿Él? Por favor, su respuesta vino acompañada de una sonrisa sarcástica que me hizo un nudo en el estómago. Está demasiado ciego para darse cuenta de nada. Sentí una punzada de odio mezclada con tristeza, pero sobre todo, una humillación abrumadora. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué ella, la persona a la que confiaba mi vida, la persona con la que soñaba envejecer, estaba aquí, con él? Pero no podía moverme. Mis piernas estaban pegadas al suelo como si fueran de hormigón. Quería gritar, enfrentarme a ellos, pero no tenía fuerzas. Lo único que podía hacer era ver cómo ella le entregaba un trozo de sí misma que una vez había sido mío. Reían como si el mundo fuera suyo, mientras yo permanecía como una sombra invisible, presenciando lo que debería haber sido imposible. De repente, el amante apartó la mirada, como si presintiera algo. Su mirada se cruzó con la mía durante una fracción de segundo antes de volver a ella. Se inclinó hacia ella y le dijo algo al oído. No lo oí, pero vi desaparecer su sonrisa. Su espalda se tensó y se dio la vuelta lentamente. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, el mundo se congeló. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, balbuceó, pero su mirada culpable lo decía todo. Esa es la pregunta que debería hacerme yo. Mi voz era fría, casi irreconocible para mí. Su amante intentó intervenir, pero levanté la mano para detenerlo. No te atrevas. Deja que te lo explique, empezó, pero yo no quería explicaciones. No había palabras suficientes en el mundo para arreglar lo que acababa de ver. Me fui antes de que pudieran seguirme. El dolor y la rabia ardían en mi pecho como el fuego. Pero, sobre todo, había un vacío. Un abismo que crecía y amenazaba con tragarme. Aquella noche marcó el final de algo que creía eterno. Pero lo que no sabía entonces es que no era solo el principio de mi duelo. También fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que pondrían nuestras vidas patas arriba. Su amante, el hombre en quien había depositado su confianza ciega, tenía secretos. Secretos que cambiarían no solo su destino, sino también el mío. Y en medio de todo, descubriría que hay traiciones que trascienden el matrimonio, traiciones que golpean el alma y dejan cicatrices que nunca se curan. Lo que no sabía, y tal vez nunca imaginó, era que ese hombre tenía una historia que la pondría en una posición mucho más vulnerable de lo que jamás podría haber previsto. Lo que hizo, y cómo conectaría conmigo, era algo que nadie podría haber previsto. Mientras me alejaba de aquella casa, un pensamiento dominaba mi mente: esto no termina aquí. Bienvenido al canal. Aquí creemos que la traición nunca está justificada y mostramos, a través de historias de ficción, cómo puede destruir vidas, relaciones y sueños.
Cada relato es una poderosa advertencia sobre las devastadoras consecuencias de las decisiones equivocadas. Prepárese para una historia intensa e impactante que mantendrá su atención de principio a fin. Así que acomódese y disfrute de la historia. La casa de ladrillo rojo era el reflejo perfecto de la vida construida por Isen y Clara. Sencilla pero acogedora, desprendía la esencia de un hogar cultivado con mimo y dedicación. Para Isen, ese espacio era el refugio seguro donde encontraba el equilibrio tras largas jornadas de trabajo en una empresa de logística. Clara, por su parte, había transformado el interior de la casa en un espacio que parecía un abrazo, lleno de detalles que hacían gala de su buen gusto, cojines hechos a mano, cortinas ligeras que dejaban entrar suavemente la luz de la mañana y el constante aroma a café recién hecho que parecía formar parte del tejido mismo de la casa. Su matrimonio había cumplido 10 años el mes pasado. Clara había preparado una cena especial para celebrar la ocasión, una velada tranquila que contrastaba con el ajetreo habitual de sus rutinas. Isen aún recordaba su sonrisa mientras se recogía el pelo detrás de la oreja, algo que hacía siempre que estaba ansiosa. Él la había cogido de la mano a través de la mesa y le había prometido, una vez más, ser el hombre que ella se merecía. Clara se rió, como cada vez que él intentaba ser romántico, pero detrás de la sonrisa había algo que él no podía descifrar. Una sombra, tal vez. Los días transcurrían de forma previsible, casi mecánica, pero Isen creía que era normal después de tantos años juntos. Se justificaba a sí mismo la falta de espontaneidad con la agotadora rutina y el peso de las responsabilidades. Clara había abandonado su carrera de fotógrafa para dedicarse por completo a la casa. La decisión se había tomado conjuntamente, pero con el paso del tiempo, Isen se dio cuenta de que Clara no parecía tan feliz como antes. Aún así, nunca se quejaba, simplemente se perdía en largos paseos por el barrio o en tardes enteras que pasaba leyendo en el jardín. El barrio donde vivían era tranquilo, una zona residencial donde los vecinos se conocían por su nombre y los niños jugaban en la calle hasta el atardecer. La casa de al lado se había vendido recientemente y el nuevo propietario, un hombre llamado Martín, pronto se convirtió en la comidilla del pueblo. Joven, encantador y siempre de buen humor, Martín era todo lo contrario de Isen, que tenía una personalidad más reservada. Clara parecía intrigada por el nuevo vecino, pero Isen lo veía como algo natural. Él mismo encontraba a Martín simpático e incluso empezó a intercambiar algunas palabras con él de vez en cuando. Martín, sin embargo, parecía tener una facilidad inusual para conectar con la gente. Organizaba pequeñas reuniones en su casa, invitando a los vecinos a fiestas improvisadas. Isen, que prefería las tardes tranquilas viendo películas con Clara, siempre declinaba las invitaciones, pero Clara insistía en que era bueno conocer mejor al nuevo vecino. Parece tan simpático. Deberías darle una oportunidad, decía con un brillo en los ojos que Isen no había visto en mucho tiempo. Pero él se limitó a sonreír y a decir que no le gustaban mucho las multitudes. Aunque Isen confiaba en Clara, no podía ignorar la distancia que parecía crecer entre ellos. No eran discusiones ni peleas, sino una desconexión silenciosa, como si fueran en direcciones opuestas en la misma casa. Intentó compensarlo con gestos sencillos, comprar flores de camino a casa o dejar notas en la nevera con mensajes cariñosos. Clara sonreía, pero parecía distraída, como si su mente estuviera en otra parte. Por otra parte, Clara se sentía asfixiada por la monotonía. Quería a Isen, o al menos eso creía, pero algo en su interior la inquietaba. Era un vacío que no podía explicar, una sensación de que le faltaba algo. Sus tardes en el jardín se habían convertido en momentos de introspección, en los que se preguntaba qué quería realmente de la vida. Cuando Martín apareció en el barrio, trayendo consigo una energía nueva y relajada, Clara sintió curiosidad por aquel hombre que parecía irradiar ligereza. Una tarde, mientras Isen estaba en el trabajo, Clara se encontró con Martín en la puerta, cortando la hierba de su jardín. La saludó con una cálida sonrisa y bromeó sobre su pereza para cortar el césped con regularidad. Ella se rió y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, notada. El encuentro fue breve, pero dejó una profunda huella. No fue algo que comprendiera del todo, fue solo una chispa, una sensación de novedad en medio de la agotadora rutina. Isen, ajeno a estas interacciones, estaba más centrado en sus propios retos. El trabajo le exigía cada vez más, y empezó a cuestionarse si le dedicaba suficiente tiempo a Clara.
Por la noche, tumbado junto a ella, intentaba entablar conversaciones profundas, pero las palabras no parecían llegarle. Había un abismo entre ellos, un espacio que él no sabía cómo llenar. ¿Va todo bien?, le preguntó una noche, mientras ella miraba por la ventana de su habitación. Clara se tomó su tiempo para responder, como si sopesara sus palabras antes de hablar. Sí, solo estoy cansada, supongo. Él sabía que había algo más, pero decidió no presionarla. Pensó que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. La llegada de Martín trajo consigo una serie de cambios en la dinámica del barrio. Las fiestas empezaron a ser más frecuentes y Clara parecía cada vez más interesada en participar. A Isen le resultaba curioso, pero también sentía una ligera incomodidad, aunque no podía explicar por qué. Confiaba en Clara, pero una voz en su mente empezó a susurrarle dudas que intentó ignorar. Pasaron los días y la distancia entre Isen y Clara siguió aumentando. Para Isen, era una llamada a esforzarse aún más, para Clara, era una señal de algo que no podía nombrar. La tranquilidad de la casa de ladrillo rojo empezaba a resquebrajarse, y las grietas, aunque pequeñas, se hacían visibles. Mientras el barrio bullía con los acontecimientos de Martín, la pareja parecía cada vez más aislada en su propia realidad. Isen observaba a Clara con cara de preocupación, mientras que ella, en sus momentos de soledad, se preguntaba si aún había un camino de vuelta a lo que tenían antes. Lo que ambos ignoraban era que las decisiones que tomaran en los próximos días determinarían no solo su futuro, sino también el de todos los que les rodeaban. Y así comenzó a desarrollarse la historia de la pareja, con cada silencio, cada sonrisa y cada momento perdido añadiendo nuevas capas a una trama que estaba a punto de estallar. El creciente ruido de las risas resonaba en la casa de Martín, mientras la música llenaba cada rincón. La fiesta parecía ser la más concurrida hasta el momento. Clara vaciló al cruzar el umbral, ajustándose nerviosamente el tirante del vestido. Había insistido en ir sola, argumentando que Isen necesitaba descansar tras una agotadora semana de trabajo. Él aceptó a regañadientes. La idea de socializar con extraños no le atraía, pero la forma en que Clara insistía le incomodaba. Solo unas horas, había dicho ella con una sonrisa que a él le costó rechazar. Pero cuando la puerta se cerró tras ella aquella noche, un presentimiento empezó a formarse en el pecho de Isen. Mientras tanto, el ambiente en la fiesta era vibrante. Martín, siempre carismático anfitrión, circulaba entre los invitados, saludando a todos con una familiaridad que hacía que cada persona se sintiera especial. Clara estaba entre ellos. La ligereza con la que Martín la hacía reír era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Se permitió olvidar, por un momento, las preocupaciones que tenía en casa. Isen, por su parte, no podía dormir. Sentado en el sofá del salón, el silencio a su alrededor parecía amplificar sus dudas. Algo en el reciente entusiasmo de Clara por estas fiestas le molestaba. No era un hombre celoso por naturaleza, pero sentía que había una distancia creciente entre ellos. Un espacio que no sabía cómo llenar, pero que Martín parecía ocupar con facilidad. Pasaban las horas y Clara no regresaba. Isen decidió no llamar, no quería parecer controlador, pero la ansiedad era evidente en su rostro. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, cedió. Cogió el móvil y escribió un mensaje corto: ¿estás bien? Se está haciendo tarde. La respuesta llegó minutos después, rápida y despreocupada: bien. Ahora mismo voy. Pero nunca llegó. Cuando la aguja del reloj señaló las 2, Isen ya no pudo contener su inquietud. Cogió su abrigo y decidió ir a la fiesta. Quizá había perdido la noción del tiempo, algo normal cuando se está entre amigos. Intentó racionalizar la situación mientras caminaba hacia la casa de al lado. El sonido de la música disminuía a medida que se acercaba, pero algo iba mal. La energía de la fiesta parecía haber cambiado, y los pocos invitados que seguían allí se movían por el jardín de forma dispersa. Atravesó la puerta principal, sintiendo que el corazón se le aceleraba. La sala estaba casi vacía, con solo unos pocos rostros desconocidos que intercambiaban palabras dispersas. Al subir las escaleras con pasos silenciosos, un instinto se apoderó de él. No sabía lo que buscaba, pero algo le guiaba. Arriba, un estrecho pasillo se extendía ante él. Puertas cerradas, voces apagadas.
Se detuvo ante una de ellas y oyó una risa baja, seguida de un susurro que le resultó familiar. Le tembló la mano al girar el picaporte. Lo que vio al otro lado de la puerta hizo que el suelo pareciera derrumbarse bajo sus pies. Clara estaba allí, sentada en la cama, con el pelo revuelto y una expresión de sorpresa congelada en el rostro. A su lado, Martín, con una sonrisa torpe, que pronto se desvaneció al ver a Isen. La escena era clara, pero faltaban las palabras. Lo único que podía oír era el sonido ensordecedor de los latidos de su propio corazón. Isen. Clara empezó, pero su voz sonaba lejana, como un eco. Él no contestó. No había lugar para ello. Se dio la vuelta y se marchó, cada paso parecía más pesado que el anterior. Las palabras atascadas en su garganta no encontraban salida. La traición, cruda e innegable, estaba ante él, y no tenía fuerzas para afrontarla en aquel momento. La puerta se cerró tras él, pero el impacto de aquel momento seguiría resonando durante mucho tiempo. Isen no sabría decir cuánto tiempo permaneció sentado en el coche aparcado frente a su casa. El reloj del salpicadero parpadeaba, pero apenas podía ver los números. Lo único que ocupaba su mente era la imagen de Clara y Martín juntos. El shock inicial empezó a dar paso a un torbellino de emociones, ira, tristeza, humillación y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Aquella noche, el silencio de la casa parecía gritar. Clara no regresó inmediatamente y Isen no intentó ponerse en contacto con ella. En lugar de eso, dejó que el vacío de la habitación fuera su única compañía. La traición era evidente, pero había una pregunta que no abandonaba su mente: ¿por qué? ¿Qué había llevado a Clara, su compañera durante tantos años, a cruzar esa línea? Sabía que necesitaba respuestas, pero, sobre todo, necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. A la mañana siguiente, Clara entró por la puerta con pasos vacilantes. Su mirada se cruzó con la de Isen durante un breve instante, pero luego se apartó. Él estaba sentado a la mesa, con el rostro serio y expresión cansada. El silencio entre ellos era casi palpable. Isen, yo. Levantó la mano, interrumpiéndola. No quiero disculpas, Clara. Quiero explicaciones. Siéntate. Ella obedeció, acercando lentamente la silla. Tenía los ojos enrojecidos, pero a Isen no le importaba. Quería la verdad, no lágrimas. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Su voz era fría, casi cortante. Clara vaciló, con los dedos jugando nerviosamente con la correa de su bolso. No es como tú crees. Entonces dime cómo es. La miró fijamente, como si tratara de descifrar cada uno de sus movimientos. Fue un momento de debilidad, empezó ella, con la voz temblorosa. No sé cómo explicarlo. Me sentí sola, y él fue amable conmigo. Pero eso no significa nada, Isen. Tienes que creerme. ¿No significa nada? Se rió, pero el sonido estaba impregnado de amargura. ¿Crees que significa algo? Has destruido lo que hemos construido juntos, Clara. Y todo por alguien a quien apenas conoces. Clara abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Parecía estar luchando con algo que no podía decir. Isen se dio cuenta y apretó los puños. ¿Hay algo más que no me estés contando? Ella vaciló, pero luego bajó la cabeza, como si la lucha interna hubiera llegado a su fin. Isen, yo. No quería que te enteraras así. ¿Descubrir qué? Su paciencia se estaba agotando. Clara respiró hondo y por fin le salieron las palabras. Martín no es quien tú crees que es. Isen frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella lo miró, y ahora había una mezcla de miedo y vergüenza en su expresión. Él sabía de nosotros mucho antes de mudarse aquí. Me conocía. Isen guardó silencio un momento, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir con sabía? Clara tragó saliva. Le conocí hace años, antes de casarnos. Fue algo breve, sin importancia, pero él nunca lo olvidó. Así que sabías quién era cuando se mudó aquí. La voz de Isen estaba llena de incredulidad. Ella asintió lentamente. Sí.
Y vino a verme. Dijo que quería empezar de nuevo, que quería recuperar lo que habíamos perdido. ¿Y le creíste? Isen se levantó, incapaz de quedarse quieto. ¿Dejaste que ese hombre entrara en nuestras vidas, en nuestra casa, sabiendo lo que quería? Pensé que podía controlar la situación, dijo rápidamente, pero la culpa en su voz era innegable. No sabía que las cosas se me irían de las manos. Isen empezó a pasearse de un lado a otro, intentando digerir la información. ¿Así que lo planeó? ¿Se mudó aquí solo para destruir lo que tenemos? Clara negó con la cabeza. No lo sé. Dijo que quería una segunda oportunidad. Y yo fui débil. ¿Débil? Isen se detuvo y la miró fijamente. Fuiste egoísta, Clara. Pusiste todo en riesgo, nuestras vidas, nuestro matrimonio, por alguien a quien claramente no le importa nada más que él mismo. Clara empezó a llorar, pero Isen no sintió compasión. No en aquel momento. Sabía que había algo más en la historia y estaba decidido a averiguarlo. ¿Por qué ahora, Clara? ¿Qué tiene contra ti? Hay algo que no me estás contando. Se acercó y clavó sus ojos en los de ella. Ella dudó de nuevo, pero finalmente cedió. Tiene algo que podría destruirnos. Isen entrecerró los ojos. ¿Qué tiene? Clara parecía a punto de desmoronarse. Cartas. Viejos mensajes. Cosas que le escribí antes de casarnos. Cosas que no entendería. ¿Cartas? Sintió que le hervía la sangre. ¿Me estás diciendo que te está chantajeando? Ella sintió, las lágrimas corrían por su rostro. Dijo que si no le encontraba, si no le dejaba entrar, te lo enseñaría todo. A todo el mundo. Isen respiró hondo, tratando de contener su ira. Así que cediste. Cediste ante un chantajista. Tenía miedo, susurró ella. No quería perderte, Isen. Él se rió, pero no había humor en el sonido. Ya me has perdido, Clara. En el momento en que elegiste ocultármelo, en el momento en que elegiste creerle a él en lugar de confiar en mí. El silencio que siguió fue sofocante. Clara no tenía más palabras, y Isen estaba cansado de luchar contra la marea de emociones que lo inundaba. Finalmente, habló, con voz baja pero firme. No se ha acabado, Clara. Pero ahora necesito tiempo. Necesito pensar. Se marchó, dejándola sola en la cocina, con las lágrimas y la culpa como únicas compañeras. Mientras Isen caminaba por la calle, su mente iba a 1000 por hora. Sabía que Martín aún no lo había revelado todo. El secreto que Clara temía aún se cernía sobre ellos, y Isen estaba decidido a enfrentarse a él, pero en sus propios términos. Isen caminaba por las calles en silencio, con el frío viento nocturno cortándole la piel. Cada paso parecía alejarlo no solo de Clara, sino de la vida que había construido con ella. La revelación de su traición y, lo que era peor, la manipulación de Martín, habían desmoronado todo lo que creía sólido. Su mente era un torbellino, y las palabras de Clara resonaban en sus pensamientos: tiene algo que puede destruirnos. Se detuvo frente a un parque vacío. La visión de un columpio mecido por el viento parecía resonar con el estado de su alma. No era solo la traición lo que le destruía, sino el hecho de que, de alguna manera, sentía que no había sido suficiente. Ese pensamiento le carcomía, aunque, racionalmente, sabía que no era culpa suya. Pero, ¿cómo llega un matrimonio a este punto? ¿Cómo pueden dos extraños infiltrarse en una vida que debería estar protegida por el amor? Las preguntas seguían sin respuesta mientras se sentaba en un banco, juntando las manos como si intentara contener la rabia que crecía en su pecho. Era más que rabia. Era una sensación de injusticia, de impotencia ante una situación que se había orquestado en la sombra. Sabía que tenía que enfrentarse a Martín, no había otra opción. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a un hombre que parecía haber previsto todos sus movimientos? Cuando Isen regresó por fin a casa, el silencio era pesado. Clara estaba sentada en el salón, con los ojos fijos en el suelo, como si temiera mirarle. Él entró sin decir palabra, pasó junto a ella y se dirigió directamente al dormitorio.
El sonido de la puerta al cerrarse fue el único ruido que llenó la habitación. Clara permaneció donde estaba, incapaz de moverse, mientras una lágrima silenciosa corría por su mejilla. A la mañana siguiente, Isen no dijo nada. Cogió las llaves, salió de casa y condujo sin rumbo. La ciudad parecía más pequeña, asfixiante. Cada rincón le recordaba tiempos felices que ahora parecían tan lejanos como otra vida. Finalmente, aparcó delante de una pequeña cafetería a la que solía ir cuando necesitaba pensar. Entró, pidió un café solo y se sentó en un rincón apartado. No estuvo solo mucho tiempo. Un hombre con una sonrisa petulante y familiar entró en la cafetería, como si lo hubiera llamado el destino. Martín. Isen sintió la adrenalina correr por sus venas. Quería enfrentarse a él allí mismo, pero algo se lo impidió. En lugar de eso, observó cómo Martín hacía su pedido y miraba despreocupadamente a su alrededor. Sus miradas se cruzaron. Martín dudó un momento, pero luego sonrió y se acercó a la mesa de Isen. «Qué casualidad», dijo Martín, colocando su taza sobre la mesa y sentándose sin ser invitado. O quizá no tanto. Isen mantuvo la mirada fija en el hombre que tenía delante, con la ira burbujeando bajo la superficie. «Has venido a buscarme, ¿verdad?» Martín rió suavemente. «Digamos que supuse que estarías aquí. Es un lugar tranquilo para pensar, ¿no?» Isen se cruzó de brazos, con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres, Martín? Ya has conseguido lo que querías. Has destruido mi matrimonio. Debes estar satisfecho». «¿Destruido tu matrimonio?» Martín enarcó una ceja, con un tono casi teatral en su voz. «Ah, Isen, esa nunca fue mi intención. Clara y yo tenemos una historia, algo que no se borrará tan fácilmente». «Historia», repitió Isen, con voz grave y pesada. «Eso no es historia, es obsesión. Manipulaste a Clara, utilizaste su debilidad para meterte en nuestras vidas». Martín se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Hablas como si fueras una víctima perfecta, pero dime, Isen, ¿de verdad crees que cuidaste de Clara como debías? ¿O estabas demasiado ocupado, demasiado preocupado con tu propio mundo, para darte cuenta de lo que ella se estaba perdiendo?» Esas palabras golpearon a Isen como un puñetazo. Sabía que había verdades duras, pero oírlas de Martín era insoportable. «Eso no justifica lo que hiciste. Lo que estás haciendo». Martín sonrió enigmáticamente. «No necesito justificar nada. Clara tomó sus decisiones. Y francamente, Isen, no tienes ni idea de lo que realmente está en juego aquí». «Entonces dímelo», desafió Isen, inclinándose hacia adelante. «Dime qué está en juego». Martín se recostó en su silla, aparentemente disfrutando de la tensión. «Clara mencionó las cartas, ¿verdad? Pero eso es solo la superficie. Lo que tengo va mucho más allá de unas tontas palabras de viejo amor». Isen sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué quieres decir con, va más allá?» Martín tomó un sorbo de café antes de continuar. «Clara y yo compartimos algo más que recuerdos. Hay cosas que, si salieran a la luz, podrían cambiar no solo lo que piensas de ella, sino también de ti mismo». Isen no supo cómo reaccionar. La insinuación de Martín era vaga, pero cargada de significado. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Eres un manipulador patético, Martín. Pero no conseguirás nada de mí. Descubriré lo que escondes y acabaré con ello». Martín volvió a reír, un sonido grave, casi cruel. «Buena suerte, Isen. Espero de verdad que estés preparado para lo que vas a encontrar». Con eso, se levantó, dejando a Isen solo con sus pensamientos y una taza de café frío. El peso de las palabras de Martín era insoportable. Isen sabía que había algo más en la historia, algo que aún no podía ver, pero que se cernía como una sombra. No tenía elección. Tenía que volver con Clara y exigirle toda la verdad. Cuando volvió a casa, Clara estaba sentada en la cocina, con la cara pálida y los ojos hinchados. Le miró, pero no dijo nada. Isen dejó las llaves sobre la mesa y se cruzó de brazos. «He encontrado a Martín», dijo, con voz firme.
Clara respiró hondo, como preparándose para un golpe. ¿Y qué dijo? Dijo que tú y él tienen más secretos, respondió Isen, con los ojos fijos en los de ella. Y que esos secretos podrían cambiarlo todo. Quiero saber a qué se refería, Clara. Ahora. Ella vaciló, le temblaban las manos. Isen, yo. No sé cómo decir esto. Es algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Isen no apartó la mirada. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que por fin viera quién eres en realidad? Las palabras le golpearon, pero las aceptó. Miedo de perderte, dijo suavemente, las lágrimas empezaban a fluir. Pero sé que ya no puedo huir de ello. El silencio que siguió fue largo y pesado. Isen esperó con el corazón palpitante. Sabía que lo que Clara estaba a punto de revelarle lo cambiaría todo, pero estaba dispuesto a escuchar. O al menos necesitaba creer que lo estaba. Clara por fin respiró hondo, como quien está a punto de sumergirse en aguas profundas y desconocidas. Martín y yo, no fue solo un error del pasado, Isen. Fue una decisión que tomé antes de conocerte. Algo a lo que pensé que no tendría que volver a enfrentarme. Isen se cruzó de brazos, con la mirada fija en ella. ¿Qué elección, Clara? ¿Qué escondes? Ella dudó un momento antes de continuar, con la voz quebrada. Antes de casarnos, Martín y yo teníamos una relación complicada. Era intenso, posesivo. Cuando rompí con él, pensé que sería el final. Pero lo que no sabía era que él guardaría algo que me perseguiría para siempre. Isen permaneció en silencio, pero la tensión en su postura era evidente. Clara cerró los ojos, como si las siguientes palabras fueran a ser demasiado difíciles de pronunciar. Martín tiene fotos, de nosotros dos juntos. Fotos comprometedoras que hizo sin mi consentimiento. La expresión de Isen se endureció. ¿Fotos? ¿Eso es todo? Clara negó con la cabeza. Eso no es todo. Utilizaba esas fotos para manipularme, incluso antes de mudarse aquí. Cuando apareció en nuestro barrio, supe que no era una coincidencia. Me dijo que tenía más que las fotos. Tenía mensajes, cartas, cosas que nunca quise que vieras, cosas que podrían acabar con lo que tenemos. Y tú cediste, dijo Isen, con la voz llena de amargura. Dejaste que este hombre entrara en nuestras vidas y lo destruyera todo, porque tenías miedo. Sí, admitió Clara, con lágrimas cayendo por su rostro. Tenía miedo. Miedo de perderte. Pero también tenía miedo de lo que Martín pudiera hacer. Me amenazó, Isen. Dijo que te haría odiarme no solo a mí, sino a toda nuestra historia. Isen respiró hondo, luchando contra la mezcla de ira e incredulidad que lo consumía. Finalmente se levantó, pasándose las manos por la cara. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere ahora? Quiere. Clara tragó saliva. Quiere que le deje volver a mi vida. Que rompa contigo. El silencio que siguió fue desgarrador. Isen la miró, su mirada llena de una profunda tristeza. ¿Y estabas dispuesta a hacerlo? No lo sé, susurró ella, con la voz quebrada. Estaba perdida. No sabía qué hacer. Isen sintió una ira creciente, pero también una claridad inesperada. No podía seguir participando en aquel juego. La traición de Clara era insoportable, pero el hecho de que hubiera permitido que Martín los manipulara era la gota que colmaba el vaso. Ya tomaste tu decisión, Clara, dijo finalmente, con voz firme. Y ahora yo tomo la mía. No voy a seguir viviendo con esto. Voy a enfrentarme a Martín, y voy a acabar con él, sola. Isen no perdió el tiempo. Condujo directamente a casa de Martín, decidido a enfrentarse al hombre que le había destrozado la vida. Cuando Martín abrió la puerta, se encontró con la mirada de Isen. Ah, Isen, dijo Martín con una sonrisa de suficiencia, qué sorpresa. ¿Clara por fin te lo ha contado todo? Sí, respondió Isen con frialdad. Y ahora te toca a ti. Martín dio un paso atrás, pero Isen le siguió. ¿Quieres jugar a este juego, Martín? Sí, claro. Pero no vas a ganar. Martín se rió.
¿Ganar? Isen, esto nunca se trató de ganar o perder. Se trataba de lo que Clara y yo tenemos. Algo que nunca entenderías. ¿Entender qué? Dijo Isen, dando otro paso adelante. ¿Que eres un patético manipulador que usa el miedo para controlar a la gente? Eso lo entiendo perfectamente. La confianza de Martín vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó el aplomo. ¿Crees que puedes cambiar algo? Tengo todo lo que necesito para destruirte a ti y a Clara. Tal vez, dijo Isen, con la voz baja pero cargada de intensidad. Pero hay algo que no tienes, Martín, la verdad. Puedes manipular, mentir, amenazar. Pero la verdad es que eres un hombre vacío, que intenta llenar su propio fracaso con el caos que causa en la vida de los demás. Por un momento, Martín no supo qué decir. Isen aprovechó la oportunidad y continuó. Puedes quedarte con tus amenazas, tus fotos, tus cartas. Porque ahora sé lo que realmente eres. Y no voy a dejar que vuelvas a controlar mi vida. Martín intentó hablar, pero Isen ya se estaba marchando, dejándole a solas con su fracaso. Isen volvió a casa, pero no con Clara. Recogió sus cosas, dejó una breve nota y se marchó. Sabía que su matrimonio había llegado a su fin. Ya no había confianza y, sin ella, no había futuro. Clara encontró la nota cuando bajó a la cocina. Las lágrimas brotaron de inmediato, pero esta vez sabía que no había nada más que hacer. Isen había tomado su decisión y ella tendría que vivir con las consecuencias de sus propios actos. Pasaron los meses. Isen empezó una nueva vida en otra ciudad, lejos de los dolorosos recuerdos. Encontró un propósito renovado, dedicándose a un trabajo que le inspiraba. Con el tiempo, conoció a alguien que le devolvió la esperanza. No fue fácil abrirse de nuevo, pero supo que el pasado no tenía por qué definir el futuro. Clara, por su parte, se enfrentó a sus decisiones. Se alejó de Martín, quien, sin su influencia sobre ella, acabó solo, atrapado en su propio vacío. Clara buscó ayuda para entender por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Aunque sabía que nunca podría reparar por completo lo que había hecho, encontró la manera de empezar de nuevo, sola. Y así, cada personaje se enfrentó a su destino. Isen reconstruyó su vida, Clara se enfrentó a sus verdades y Martín desapareció en el olvido que tanto temía. El pasado no podía borrarse, pero el futuro estaba en sus manos, un futuro que ahora dependía de sus decisiones. Si has llegado hasta aquí, queremos saberlo, ¿qué te ha parecido esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias como esta, que muestran cómo la traición destruye vidas y relaciones. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Hasta la próxima.